buenas noches, muy buenos días. Ya estamos en nuestra tercera clase. Profesor Casas, entonces a usted le queda bien el día lunes para recuperar la clase de ese día terrible, de las grandes, de la, terri- de su enfermedad. Claro ¿Le, que pa- sí, el lunes está muy bien. ¿Le parece bien? Entonces, el próximo, no terminamos el viernes, entonces continuamos el lunes, así para que lo tengan ahí anotado, la misma clave, bueno, para que vean que todo se recupera. Profesor, le damos las gracias de verdad por este curso tan maravilloso. Esperemos que nos ayude a abrirnos para ver la presencia del Espíritu en otras culturas, en otros libros, en otras creencias, en otras maneras de pensar, ¿verdad? Para no limitar al Espíritu, sino dejarlo que fluya, que se manifieste, que se derrame. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a esta tercera clase con el doctor Casas. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes para todos, para todas. De verdad que me siento muy contento de poder seguir acompañándolos y aprendiendo también a partir de sus preguntas, de sus intervenciones en torno a esta temática que es precisamente el pensamiento del creciente fértil antiguo y su relación con la Taná, con la Biblia hebrea, pero también estamos encontrando algunas relaciones intertextuales incluso con el Nuevo Testamento. El día de ayer empezamos a mirar algunos relatos mitológicos, vimos las características del mito, cómo está constituido, cómo hace parte de toda cultura, de toda comprensión de la realidad. Vimos también que esta idea de que el mito es superado por la razón tal vez no es muy adecuado, incluso los mitos tienen una estructura racional, ¿sí? Pero no solo racional, sino también profundamente simbólica y también emotiva, que permite precisamente esta aproximación a la comprensión de la realidad que tiene un pueblo o una cultura. Y nos habíamos centrado principalmente en los mitos de origen mesopotámico, desde Sumeria, Babilonia, parte de Asiria, etcétera. Hoy vamos a cerrar esta parte de mitos diciendo unas palabritas en torno a relatos de origen egipcio y también a la comprensión mítica de Canaán, también respondiendo algunas de las preguntas que se han suscitado en sesiones anteriores. Sobre los relatos egipcios, aquí es importante, ya lo dijimos desde nuestra primera sesión, no perdamos de vista el criterio de geografía, incluso clima, porque va a marcar el modo como la cultura se ve en relación con la divinidad y ve también el puesto del ser humano en el cosmos. Aquí la cultura y la mentalidad egipcia va a estar condicionada por la geografía, como en todo lado, y el egipcio, cuyo temperamento es optimista, vive en una región iluminada por el sol. El sol va a ser el eje central de la vida aquí en esta realidad en Egipto. Ese sol es divinizado incluso con diferentes nombres. Los nombres van a ser relativos respecto a la época en la historia de Egipto en la cual se produce esta comprensión o también dependiendo incluso del rey de Egipto que de alguna manera, además de de ejercer un rol político, también ejerce un rol religioso como tal y entonces va a desarrollar un culto particular a la divinidad que es el sol. Entonces así se le va a llamar Amón o Atón o Ra, que es el nombre que más va a prevalecer. Es el sol, es el primero de los dioses y es aquel que da origen a los demás dioses y a los hombres. Aquí nos vamos a encontrar cómo se desarrolla ese origen a partir de Shu, Shu que es el dios del viento, perdona, me adelanto aquí, Shu, que es el dios del viento, ustedes lo van a ver en esta primera imagen de la parte superior derecha, va a separar dos realidades también de origen divino. Por una parte, a su hija Nut, que va a corresponder a la bóveda celeste, y a Heb, que es la tierra. Y que mientras la bóveda celeste tiene esta comprensión femenina, la tierra
va a tener esta realidad o va a representar la realidad masculina. Lo que ustedes observan precisamente, además de la separación del cielo de la tierra por parte de Shub, que es el viento, pues encuentran que hay una bóveda que corresponde precisamente a Nut, y del cuerpo de Nut va a surgir el sol. Es un nacimiento que sale por el oriente cuando está de día, y cuando hace todo su recorrido a través del cuerpo de Nut, y cuando llega el ocaso, Nut lo devora con su boca para que el sol continúe descendiendo a través del mundo, del inframundo, del mundo de los muertos, y renazca al día siguiente. Ese renacer del sol, el amanecer mismo, pues va a simbolizar también una nueva vida para toda la creación. Es una renovación para todo cuanto existe. Entonces aquí la naturaleza se va a mover precisamente por esos ciclos de la vida, y esos ciclos que van a ser profundamente divinizados aquí. El Nilo va a ser también muy importante en su ritmo, trae fertilidad, el agua necesaria para la vida. Entonces, mira que hay una relación entre aquellos elementos que son la condición de posibilidad para la vida: la luz, el aire, que es Shu, el agua que viene del Nilo. Todo se interrelaciona para generar precisamente esto que es la vida. Aquí, en esta perspectiva que es optimista, los dioses en general van a ser vistos como buenos, van a velar por los seres humanos, y después de la muerte empieza una comprensión de una nueva vida serena, maravillosa, que está esperando al fiel. Vamos a encontrar en las tradiciones incluso de la vida más allá de la muerte, a partir del juicio que se realiza con el pesaje del corazón, que es el ritual en el que el corazón es puesto en un lado de la balanza, y en el otro lado de la balanza se pone una pluma que de la divinidad, que es Maat, y Maat es la divinidad de la justicia y de la verdad. Si el corazón llega a ser más liviano que la pluma, se le permite el acceso al difunto, a la vida nueva, a la vida eterna como tal, para que permanezca y para que se una a la divinidad. ¿Sí? Esto es muy interesante porque parece ser que la creencia en la resurrección llega al mundo bíblico precisamente desde Egipto, en época del el periodo de los Ptolomeos, cuando en el territorio bíblico vamos a encontrar también una presencia griega muy fuerte, y por esa razón en los textos de los macabeos ustedes van a encontrar que es precisamente esta época, de la época griega. Ubiquémonos en el siglo segundo antes de Cristo, vamos a encontrar los primeros textos que hablan sobre la resurrección. Muy seguramente aquí hay una gran influencia del judaísmo que se asentó en Egipto, en la diáspora de Egipto, durante esta época, y que bebe de todas estas tradiciones, y que de alguna manera, para dar sentido a una realidad que está experimentando el pueblo en el territorio mismo de lo que llamaríamos Palestina, la realidad que está experimentando de opresión y de violencia en contra de sus tradiciones, se quiere dar un sentido nuevo, diciendo que no todo termina en el Sheol. ¿Sí? No todo termina con el descenso a la muerte, sino que va a ser algo fundamental, y es un principio en torno a la justicia, y es que Dios no puede permitir que el justo permanezca en el Sheol. Por eso Dios tiene que reivindicarlo. Pero mira que muchas de estas comprensiones empiezan a surgir aquí, desde la comprensión de la vida de ultratumba que tenemos del mundo egipcio. Vamos, quiero hacer referencia principalmente a dos mitos que encontramos aquí en el mundo egipcio, y que corresponden al Imperio Antiguo, que va del 2575 al 2134 antes de la era común. Mira, estamos en el otro extremo de ese abismo que hay entre la Biblia y nosotros, y entre estos mitos y la Biblia misma. El primer mito es el himno Aptah, y este mito
va a ensalzar a Ptah, que es el dios de Memphis, y lo va a ensalzar como el creador supremo. Leo algunos fragmentos de este himno bellísimo que muestra como todo parte de Heb, que es la tierra. Heb, la tierra, ordenó a la Eneada que se reuniera en la asamblea. La Eneada es un grupo de 9 divinidades. Aquí va a ser muy frecuente los múltiplos de 3, esta comprensión trinitaria, por decirlo de alguna manera, de esta organización de la divinidad. Y aquí tenemos 3 grupos de 3, que serían la Eneada, que se reúne en la asamblea. Mira que al igual que en la comprensión de Mesopotamia, aquí encontramos asamblea divina. Dice, al principio, Heb propuso poner fin a la guerra entre Horus y Set. Son 2 hermanos. Mira que aquí también está presente esa realidad de una lucha entre hermanos. En este caso son 2 hermanos divinos, dividiendo Egipto entre ellos en 2 partes iguales. Horus gobernaría sobre el Bajo Egipto en el norte y Set gobernaría en el Alto Egipto en el sur. Después, Heb propuso que el país de Horus tendría que gobernar sobre el país de Set y que Horus, hijo de Osiris, tendría que unir el Alto y el Bajo Egipto en un solo país. Me salto, dice la tablilla siguiente, dice el momento siguiente. Ta dio vida a todos los miembros de la Eneada y al alma. Recuerden, el alma en Egipto se dice Ka, de cada uno de ellos. Cada uno vino a la existencia a través de los pensamientos de su corazón y las palabras de su lengua. Atención que aquí hay algo muy interesante. Aquí la creación ocurre por esta divinidad inicial que está y Ta, antes de traer a la existencia concreta la realidad, primero la desarrolla en el pensamiento. Y el lugar del pensamiento en toda esta región cultural, incluyendo en el mundo de la Biblia, el lugar del pensamiento es el corazón, que en hebreo lo vamos a llamar lev, en el griego lo vamos a llamar cardia. Ese es el lugar de la memoria, el entendimiento, la voluntad. Todo gira en torno al corazón. El corazón va a ser el centro de operaciones tanto de la divinidad, pero también de todo ser humano. Ahí, primero se concibe en el corazón. ¿Y qué va a hacer a continuación Ta? Va a pronunciar a través, dice el texto, con las palabras de su lengua, va a pronunciar esa realidad que ha pensado y pronunciándola la trae a la existencia. Mira que se está creando a través de la palabra, como lo vamos a encontrar en el primer relato de la creación. Así, Horus y Tot surgieron de los pensamientos del corazón de Ta y de las palabras de la lengua de Ta. Los pensamientos del corazón y las palabras de la lengua de Ta guían todos los pensamientos y todas las palabras de la Eneada, todos los pensamientos y las palabras de los humanos. Ta solo tuvo que hablar y la Eneada vino a la existencia. Muy interesante, miren el primer relato de la creación, se dice, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz, día primero. Aquí, Ta tuvo que hablar y la Eneada vino a su existencia. Ta pronunció los nombres de Shu, el viento, y Tefnut, la lluvia, que dieron luz a Heb. Recuerden que Heb, que es la tierra, de aquí empieza a surgir todo. Y Anut, el cielo. Mira, los 2 hermanos, ¿sí? Heb, que es masculino, Nut, que es femenino. Al igual que todos los sentidos de la vista, del oído y del gusto informan al corazón y la lengua dice lo que el corazón desea, así también todos los miembros de la Eneada vinieron a la existencia según los pensamientos del corazón de Tab y las palabras de la lengua de Tab. Mira que aquí se está repitiendo esto casi como un estribillo. Todo lo que Tab está concibiendo, pensando en el corazón, llega a la existencia porque es pronunciado por Tab, pero antes ya existían en el corazón de ella. Continúo, según los pensamientos del corazón de Ta y las palabras de la lengua de Ta, los inocentes son liberados y los culpables son castigados.
¿Qué es lo que estamos encontrando a partir de este momento? Empieza a desarrollarse una noción de juicio, que lo vamos a profundizar más adelante cuando empecemos a ver las leyes del creciente fértil antiguo. Aquí la noción de juicio es una noción de juicio retributivo, es decir, que se le da a cada quien lo que le corresponde. Al que obra bien, pues se le otorga un privilegio, un premio; al que obra mal se le otorga un castigo. Se concede la vida a los puros de corazón y la muerte a los necios. Según los pensamientos del corazón de Tab y las palabras de la lengua de Tab, aparecieron todas las artes, fueron creadas todas las profesiones. Recuerden cuando hablábamos ayer de los mitos etiológicos, pues aquí tenemos una referencia a un mito etiológico. Se está hablando cómo incluso desde esta divinidad originante que está, se están desarrollando las artes, los oficios, las profesiones. Ta es el creador de todo y el gobernante de la Eneada. Dio vida a la Eneada y de él proceden todas las cosas. Gobierna la Eneada. Después de hacer todas estas cosas, Ta se sintió satisfecho de su trabajo y descansó. Creo que podemos establecer relaciones aquí, especialmente con el primer relato de la creación. Es una creación que surge a partir del pensamiento, que se concreta a través de la palabra, que desarrolla un proceso desde lo divino hasta lo humano y concluye con el descanso de la divinidad creadora. Muy interesante. El siguiente himno es el himno a Ra. Recuerden ustedes que Ra es el sol. Y lo que va a celebrar es este ejercicio que va a hacer Ra, pilotando su barco, siguiendo el cuerpo de Nut, como ustedes lo pueden ver en las imágenes. Imaginen el sol es como es este elemento que está generando vida y que recorre en su barco o en su carruaje el cuerpo de Nut desde que sale en el amanecer hasta el ocaso, ¿sí? Que era la boca de Nut. Al atardecer, ya lo habíamos dicho, Nut termina tragándose al sol. Y aquí va a ser muy interesante la presencia de un símbolo que es el escarabajo. El escarabajo se llama Kepri. Resulta que los egipcios observan que el escarabajo del desierto lleva y conduce una bola de excremento, pero donde están también los huevos que pone para la generación de sus hijos, para reproducirse, y entonces se dan cuenta que a partir de esos huevos surge nueva vida. Entonces el escarabajo aquí va a representar también al sol, que a medida que se mueve, va generando vida en el universo. Kefri va a ser muy importante en esta comprensión de la realidad. Dice el himno a Ra así: cuando el sol salió, Ra habló. Y atención a lo que dice Ra: yo soy Kepri, el escarabajo. Cuando yo llego, empieza el día. Cuando el Todopoderoso habla, todo viene a la vida. Atención, cuando el Todopoderoso habla, todo viene a la vida. No había cielo ni tierra, no había tierra seca ni reptiles en la tierra. Entonces hablé y las criaturas vivas aparecieron. Les hice dormir en Num, el mar, hasta que hubo tierra donde pude apoyarme. Miren, hago aquí el paréntesis, se dice que no hay tierra seca y dice que todo surge a partir del mar. ¿Sí? Recuerden, en el primer relato de la creación solo se dice que había caos y oscuridad y aguas sobre las cuales aleteaba el aliento divino. El agua no vamos a encontrar en ningún relato, y esto es muy importante, no vamos a encontrar en ningún relato mítico de la antigüedad una creación ex nihilo, una creación de la nada. ¿Sí? Siempre hay un elemento primordial a partir del cual surge todo. ¿Sí? Y lo encontramos incluso en los mismos textos bíblicos de la Torá. El primer relato de la creación es un relato que parte del agua. Si ustedes se dan cuenta, en ninguna parte se dice que Dios crea el agua.
El agua ya existe. Lo que va a hacer Dios es separar las aguas y es un proceso de organización del caos que existe de manera inicial, pero ya hay una realidad primordial previa. En el segundo relato de la creación ya no va a ser un relato de origen acuático, sino terroso. Lo que se dice es que hay tierra y a partir de la tierra, este Dios que se unta las manos va a empezar a poner orden a partir de un jardín. ¿Sí? Pero siempre hay elementos primordiales originarios. Continúo el relato a Ra. Cuando empecé por primera vez a crear, cuando a solas planeaba y diseñaba todas las criaturas, no había exhalado a Shu, el viento, no había escupido a Tefnut, la lluvia, no había ni una sola criatura viva. Diseñé una multitud de criaturas vivas, todas estaban en mi corazón y sus hijos y sus nietos. En el principio yo estaba solo, después hubo tres más, amanecí sobre el país de Egipto. Shu el viento y Tefnut la lluvia jugaban sobre Nun el mar. Lloré, atención a esto, y aparecieron los seres humanos. Con mis lágrimas creé los reptiles y sus compañeros. Shu y Tefnut dieron a luz a Heb la tierra y Nut el cielo. Heb y Nut dieron a luz a Osiris, e Isis, a Sed y a Neftis. Osiris e Isis dieron a luz a Horus, uno nació inmediatamente después de otro. Estos nueve dieron a luz a todos los habitantes del país. Mira, aquí se insiste, lo veíamos ya en los relatos mitológicos de Mesopotamia, donde el ser humano tiene una realidad, insisto, que viene de la tierra, pero que también comparte con la divinidad. En el caso de Mesopotamia hablábamos de la sangre de Tiamat, aquí estamos hablando de las lágrimas de Ra. ¿Sí? Pero ya tiene ese componente de divinidad de la cual empieza a participar. Esto aquí presente en estos relatos egipcios. Entonces, recuerden Nut, el cielo, tenemos en la parte inferior Gen, la tierra, y Shu, el viento, que van a ser los elementos que van a interactuar. Aterricemos geográficamente mejor esta comprensión a lo que es el contexto de Canaán, donde va a tener su asentamiento y su desarrollo más adelante Israel propiamente dicho. Unas palabras sobre la religión cananea. En la zona de Palestina, la fertilidad de la tierra dependía totalmente de la lluvia. Y aquí es importante distinguir, si ustedes miran los mapas de su Biblia, cuando buscan el mapa de Palestina en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, si es un mapa a colores, se van a dar cuenta que la zona norte tiende a ser más verde que la zona sur. La zona sur es muy, muy desértica, muy desértica. Ya a partir del siglo VII, cuando desaparece arrasado el norte, porque Asiria invade el reino norte y desaparece, a los habitantes se los lleva, los exilia, llevando a este territorio habitantes de otras regiones. Los que sobrevivieron, los que alcanzaron a huir, bajan hacia el sur y allá tiene un compartir, un cruce de comprensiones culturales, de ideas religiosas que van a alimentar esto que va a generarse más adelante, que es el culto a Yahvé, ¿sí? Allá en el sur mismo. Pero si se fijan en ese mapa, la zona sur, como les acabo de decir, es mucho más desértica. En una zona desértica, miren por ejemplo todo lo que está rodeando a Jerusalén, el agua va a ser vista como una bendición, como una necesidad. Es que sin agua no hay vida. Hoy sabemos que el nivel de precipitaciones, de lluvias en este territorio del sur, lo que se llama el desierto de Judea, en algunos años no supera los 30 días de lluvia al año. No supera los 30 días de lluvia al año. ¿Sí? Lo que genera es que la poca agua que cae, pues tiene que preservarse y hacerse rendir pues lo más que se pueda. Por eso vamos a encontrar que va a ser muy importante en este territorio lo que se van a llamar las cisternas, que son cavidades en la roca o en el suelo que no son para encontrar agua subterránea. Aquí no son como los pozos donde hay agua subterránea, sino que son precisamente para recoger
el agua que cae durante la lluvia y hacerla rendir al menos por los pocos meses después de que ha caído la lluvia. Ya después de más tiempo, pues esa agua se hace pues perjudicial para la salud y nos permite entender por qué razón en este territorio es más saludable tomar vino que tomar agua. ¿Sí? Porque el agua ya en tiempo de sequía pues va a ser insalubre como tal. Por eso aquí la fertilidad, como lo acabamos de decir, depende de la lluvia. En ese sentido, la religión cananea está unida a la cultura agrícola y principalmente al ciclo de las estaciones. Esto lo va a heredar Israel de una manera total cuando ustedes miren el calendario litúrgico o ritual de Israel. Se van a dar cuenta que las grandes fiestas de Israel van precisamente a celebrar el paso de una estación a otra. ¿Sí? La Pascua, el Shavuot, el Sukkot, etcétera, son fiestas que celebran cambios estacionarios. En este sentido, se cree que toda fuerza de la naturaleza y del hombre, el trueno, el relámpago, la lluvia, la fertilidad, la virilidad, la fuerza guerrera, depende de una divinidad que la controla y la da a sus adoradores. Es decir, vamos a encontrar fecundidad en la tierra, en el ganado, en las plantas y en la misma humanidad, en la medida en la que se participe de ese don de la fecundidad que viene de la divinidad. ¿Sí? Y precisamente aquí las estaciones van a ser fundamentales. Si cada año desaparece la fecundidad de la vegetación por el invierno y luego regresa por la primavera, pues se va a creer que esto sucede porque Mot, que es el dios de la muerte, mata a Baal. Entonces el invierno va a ser visto como la derrota, el asesinato de Baal, que es el dios de la fecundidad y el dios de la lluvia. Lo que vamos a tener con el fin del invierno es que se va a creer que el dios El hace que Baal regrese a la vida para que derrote a Mot, para que derrote a la muerte, y así la vida pueda comenzar de nuevo en la primavera. Eso lo vamos a encontrar en el mito de Baal y Mot. Mira qué curioso, en Israel la fiesta de la Pascua va a tener su origen precisamente para la celebración del fin del invierno y el inicio de la primavera. ¿Sí? Y va a tener este carácter no solo de liberación, sino también de nueva vida, de una vida que empieza a percibirse a través de las flores que empiezan a abrir sus brotes, etcétera. ¿Sí? La muerte ha sido derrotada, la vida ha resurgido. Eso va a ser central en esa comprensión de la Pascua desde la misma religión que ya están celebrando los habitantes de Canaán. Por eso, a través del rito, se busca influir en el renacimiento de Baal y se celebra su vida. Cuando vamos a tener estas fiestas, está finalizando el invierno, estas fiestas de alguna manera quieren recordarle al Dios el que tiene que resucitar a su hijo Baal para que la vida resurja. Es casi como el medio a través del cual se recuerda a los dioses la responsabilidad que tienen con su creación para que los ciclos continúen y la vida no perezca. En ese sentido, quiero compartirles algunas de las principales divinidades cananeas. El que encuentran aquí es una representación del dios El. ¿Sí? Miremos algunas de ellas. El es el padre de los dioses y de la humanidad. Es el creador del universo. En muchos casos es simbolizado por un toro. Recuerden ustedes en el relato de la bajada de Moisés con las tablas de la ley y encuentran que están adorando un becerro de oro, que el pueblo está adorando un becerro de oro. ¿No será el mismo Dios él? ¿No será que el pueblo está entendiendo que el Dios que los liberó tiene que ver con él? ¿Sí? También es conocido como El Betel, el dios de la casa. Vamos a encontrar referencias en Génesis 31:13. El Berit, Berit en hebreo es alianza, el dios de la alianza, como va a aparecer en Jueces 8:33. El Lión, el dios altísimo, como aparece en Génesis 14:18. El Olam, el dios eterno, como aparece en Génesis 21:33.
Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? Que muchos de los nombres divinos que incluso aparecen en la Biblia, antes de hacer referencia al Dios Yahvé, hacían referencia a esta divinidad cananea. Lo que vamos a encontrar en los relatos bíblicos es que aquí se van a fusionar estos nombres diversos del Dios principal de Canaán para unificarlo, para relacionarlo, identificarlo con el mismo Dios de Israel. ¿Sí? Pero parece ser que es una divinidad diferente. Alguno de ustedes preguntaba precisamente el día de ayer sobre el Dios Él y cómo muchos nombres que encontramos en la Biblia, no solo de ciudades, sino de pueblos y personas, tienen precisamente esta designación teofórica, es decir, los nombres que terminan en Él en la Biblia, por lo general hacen referencia a esta divinidad cananea, empezando por Israel, pero continúan también con nombres como Gabriel, Miguel, Samuel, todos estos, la terminación él, pues va a hacer referencia a este personaje. La mujer de él es Atira, que en la Biblia la vamos a conocer como Asherah. No la perdamos de vista, que va a ser llamada la madre de los dioses. Y todo esto nos evoca esa realidad de estas asambleas divinas. En este caso, esta asamblea está presidida por el dios El y hay una serie de dioses que comparten la corte con este dios El, como lo veíamos en nuestra primera sesión en el relato, en el texto de Deuteronomio 32, del 8:9 al 9, donde se dice precisamente cuando el Altísimo, cuando miran el texto en hebreo, dice, cuando el Elión repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Aquí tenemos un Dios que tiene hijos, mas la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob fue la parte de su heredad. ¿Sí? Aquí parece que Yahvé hace parte de la asamblea de él y él le asigna a Yahvé al pueblo, a Jacob precisamente. Una divinidad que la vamos a encontrar en la Biblia es el dios Baal. Ya lo hemos dicho, es el Dios de la lluvia, de la fecundidad, de la fertilidad. A Él le son ofrecidas las primicias de las cosechas, de los rebaños. Ustedes van a encontrar algunos rituales que para celebrar el fin del invierno, el inicio de la primavera, el pueblo cananeo le ofrece las primicias, la primera cosecha, hace un sacrificio de su ganado, de la primera cría del ganado, de los corderos recién nacidos, dando gracias porque ha vuelto la vida, porque el frío del invierno está terminando y empieza de nuevo la vida. Parece ser que de aquí, insisto, viene precisamente, está el origen de la celebración pascual, ¿sí? Es el dar las gracias por la vida, en este caso a Baal, ¿sí? Incluso también parece ser que hay cierta relación, que no solo se ofrecía ganado, no solo se ofrecía la cosecha, sino que también se ofrecía a los primogénitos, a los niños recién nacidos, los primogénitos, mm, en acción de gracias por la vida, pero para pedir más fecundidad. Sí, es decir, la primera porción de todo lo que produce la tierra, pero también el ser humano, no es para el ser humano, sino que es para la divinidad. Pero la finalidad es que se produzca nueva vida. Miren ustedes, lo vamos a encontrar en el segundo libro de los Reyes, con respecto a la reforma religiosa que va a hacer el rey Josías, que esta práctica existía incluso hasta el siglo séptimo antes de Cristo. La práctica de que los padres ofrecían el sacrificio a sus hijos primogénitos a estas divinidades, en este caso una relación de Molec, que podría ser una comprensión de Baal, incluso en Jerusalén. Incluso en Jerusalén. Dice lo siguiente, estoy en el libro segundo de los Reyes, en el capítulo 23, verso 10 y siguientes. Josías profanó el Tofet del valle de Ben Hinnom para que nadie hiciera pasar por el fuego a su hijo o a su hija en honor de Molec.
aparece esta realidad. Parece ser que allá, si ustedes miran el mapa de Jerusalén, incluso en tiempos de Jesús, ubican lo que se llama el Valle de Ben Hinnom, que en tiempos de Jesús se llama la Gehenna. La Gehenna era en tiempos de Jesús el basurero de Jerusalén. Allá en el Valle de Ben Hinnom, al menos hasta el siglo séptimo antes de Cristo, se acostumbraba ofrendar a los hijos primogénitos, sacrificarlos. ¿Será que podemos establecer alguna relación con el relato de Abraham con Isaac? Aquí ya lo estamos viendo. A este dios Baal, precisamente por estar relacionado con la lluvia, se le llama el jinete de las nubes. Miren, vamos al Salmo 68, en el capítulo, en el verso 5 dice así: Cantad a Dios, salmodiad a su nombre, abrid paso al que cabalga en las nubes. Aquí este es un salmo, por supuesto, dedicado a Yahvé, pero esa imagen de un Dios que cabalga en las nubes va a evocar precisamente a este dios Baal. Habría una pregunta que hacernos. Cuando, por ejemplo, en el capítulo 7 del libro de Daniel se habla del Hijo del Ser Humano que viene en las nubes del cielo ante el anciano de días, ¿no será que esa figura del Hijo del Ser Humano viniendo entre nubes de alguna manera también está evocando al dios Baal? Posiblemente aquí tenemos esa relación de influencia. También nos vamos a encontrar con una divinidad que es Astarte, es compañera de Baal en algunos relatos, en otros relatos se presenta como la hermana de Baal. Ella va a ser la diosa del amor y va a estar representada desnuda, con los brazos abiertos en dirección a quien la adoraba en señal de acogida. Precisamente Astarte, en cuanto diosa del amor, también de la fecundidad, vamos a encontrar ritos cananeos vinculados con algo que se va a llamar la prostitución sagrada, es decir, con figuras femeninas que ejercen un sacerdocio de carácter religioso, y ese sacerdocio tiene que ver con la unión de quienes asisten a ellas, la unión sexual para generar vida, hace parte del ritual y es un ritual que integra esta práctica de la sexualidad en honor a Astarte. En el libro de Jeremías, ustedes van a encontrar en el capítulo 7, verso 18, yo hacía referencia a esto en nuestra primera sesión, una referencia a lo que se va a llamar la reina de los cielos. Dice lo siguiente, dice Jeremías 7:18. Los hijos recogen leña, los padres prenden fuego, las mujeres amasan para hacer tortas a la reina de los cielos y se liba en honor de otros dioses para exasperarme. Quien está hablando es Dios. ¿Quién es esta reina de los cielos? Dice la nota al pie de página de la Biblia de Jerusalén lo siguiente: es Ishtar o Astarte. Ah, ya la hemos conocido. Diosa de la fecundidad en el panteón mesopotámico y se la identificaba incluso con el planeta Venus. Es decir, mira que aquí ya tenemos incluso vinculación con mitología griega, donde vamos a tener a Afrodita, e incluso mitología romana, que es absolutamente posterior, donde vamos a encontrar a la diosa Venus. También allá mismo en el libro de Jeremías, en el capítulo 44, versos 17 al 25, vamos a encontrar después de la destrucción de Jerusalén, que algunos de los sobrevivientes de Jerusalén están recriminando, diciéndole a Jeremías que la razón por la cual Jerusalén fue destruida no fue por haber faltado a la alianza con Yahvé, sino por haber dejado de celebrar la fiesta en honor a la reina de los cielos, es decir, a Astarte. Dice lo siguiente. Lo leo desde el verso 15. Respondieron a Jeremías todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban incienso a otros dioses y todas las mujeres presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo establecido en territorio egipcio, en Patros. Mira, ellos han tenido que huir hasta Egipto. En eso que nos has dicho en nombre de Yahvé, no te hacemos caso, sino que cumpliremos precisamente cuanto tenemos prometido, que es quemar incienso a la reina de los cielos y hacerle libaciones como venimos haciendo nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces, mira que con todo esto que estamos diciendo se reafirma lo que ya habíamos indicado en sesiones anteriores, esta idea
idea del monoteísmo en Israel, aquí estamos en el siglo sexto antes de Cristo, realmente no es que sea tan clara. Tenemos incluso veneración a otras divinidades del panteón, en este caso cananeo, y que existe hasta el tiempo del exilio, que existe hasta ese momento. Otra divinidad que es Mot, es el dios de la muerte, ya hemos hablado de él, es el dios del inframundo, de la aridez, el calor del verano. Mot es hijo de él y es asesinado por Anat, que es hermana de Baal. Recuerden ustedes que lo veíamos en la diapositiva anterior, Mot es el que asesina a Baal y lo que va a hacer el dios él es resucitar a Baal, volverlo a la vida para que la vida vuelva, porque si no, todo quedaría bajo el reino de Mot, bajo el reino de la muerte. Termino esta diapositiva con esta imagen que ustedes pueden ver en el lado derecho de sus pantallas. Si quieren, incluso a través de Google Lens, pueden hacer la relación en algunas excavaciones arqueológicas a partir de las inscripciones que ustedes encuentran en la parte superior. Aparecía una leyenda tremendamente curiosa y al mismo tiempo interesante. Parece ser que es la imagen de Yahvé, Yahvé representado, y no está solo, dice Yahvé y su Asherah. Yahvé estaba casado, tenía una consorte y esa consorte era Asherah. ¿Sí? Parece ser que a partir de la reforma de Josías, Asherah también es expulsada del panteón para centralizar todo el culto únicamente en honor a esta divinidad Yahvé. Es interesante que incluso los nombres no se pierden. El dios El, si bien ha sido expulsado del culto, pero su nombre va a permanecer y se va a unir casi como si fueran una misma identidad con el dios Yahvé. Por eso encontramos diferentes nombres de la divinidad en los textos bíblicos, pero esos diferentes nombres originalmente hacen referencia a diferentes divinidades o incluso referencias a divinidades cananeas que van a confluir en lo que va a ser una única divinidad por encima de los otros. Quiero hacer un paréntesis aquí con un excursus, incluso frente a esta inquietud tan interesante que nos planteaba, creo que era Rosy el día de ayer, en torno a la comprensión de la divinidad de otras culturas, si en últimas es el mismo Dios o la misma divinidad lo que se está adorando. Lo que es muy importante tener en cuenta esto, porque podemos encontrar elementos y vasos comunicantes, pero también tenemos que tener en cuenta lo que es la crítica idolátrica que van a realizar los profetas, tanto de la época preexílica y sobre todo de la época posexílica. Si es lo mismo, entonces, ¿cuál es el problema con lo que se va a llamar la idolatría? Por supuesto que aquí en un primer momento, pues vamos a tener el interés de mostrar que lo propio es diferente de lo ajeno, que nuestro Dios es el único o al menos es el principal por encima de los otros dioses. Entonces tenemos una necesidad de una afirmación de la propia identidad frente a las realidades que nos rodean, pero también hay algo más profundo. Aquí me quiero valer de dos libros que son las portadas de las que ustedes tienen aquí en pantalla. El primero de ellos es un clásico. Es la tesis de doctorado del padre José Luis Sicre, uno de los mayores expertos en profetismo en lengua castellana, que se llama Los dioses olvidados, poder y riqueza en los relatos preexílicos. Y el otro libro de G.K. Bay, We Become What We Worship, nosotros llegamos a ser lo que adoramos, desarrolla una teología bíblica de la idolatría. ¿Cuál es el principio o la clave que tenemos aquí? Recuerden ustedes, lo habíamos dicho en nuestra primera sesión, aquí hay una comprensión especular de la realidad. Cuando decimos comprensión especular, recuerden ustedes, lo que pasa en la tierra se refleja en el cielo, lo que pasa en el cielo se refleja en la tierra, o no necesariamente hablando del cielo como una realidad sobrepuesta, sino en el mundo de lo divino, porque el mundo de lo divino puede coexistir y convivir en el mismo plano de lo humano. ¿Sí? A partir de ese principio, el modo de concebir a lo divino se refleja en el modo cómo son y cómo viven quienes crean a lo divino, lo creen y lo adoran. ¿Sí? Es decir,
precisamente por esa realidad especular, el mundo de lo divino no es lo totalmente diferente a lo humano, sino que puede ser el reflejo de lo humano o lo humano está llamado a reflejar esa divinidad. Lo explico mejor. Existe una relación mimética entre un pueblo y su Dios. ¿Sí? Cuando hablo aquí de mímesis, aquí estoy hablando de imitación. Hay una realidad de imitación entre el pueblo y su Dios. Lo explico mejor. Mira la expresión, dime cuál es la divinidad a la que adoras y te diré quién eres. Uno es lo que adora, que es el título del libro de Bale. Llegamos a convertirnos en aquello que adoramos. Hay una relación que cada vez se establece de similitud, pero que la finalidad es establecer identidad entre el ser humano y la divinidad. De acuerdo con la imagen que se tenga de esa divinidad, así va a ser, va a creer, va a vivir y se va a comportar el ser humano que adora a esa divinidad. Ese es el problema de la idolatría. Miren que este principio ustedes lo van a encontrar también en el mundo bíblico. El mismo Dios le va a pedir al pueblo, sean santos como Yahvé es santo. Así lo vamos a encontrar en el código de santidad del Levítico. Sean santos. Dios invita al pueblo a ser como Dios mismo es. En este caso, la santidad, Kadosh, Kadosh. La Kadosh en hebreo implica separación. La santidad implica mostrarse que es totalmente diferente de cualquier otra cosa creada. Por eso, desde el código de santidad, el pueblo va a poner mucho énfasis en qué es aquello que lo diferencia de los pueblos que lo rodean. Aquí es donde van a surgir los elementos identitarios del pueblo, como es la milaj, es decir, la circuncisión, como es el kosher, es decir, las restricciones alimenticias, como es el Shabbat, el descanso sabático, entre otros elementos. Mira, incluso desde los salmos, cómo es que esto se hace patente, esta realidad de identidad entre la divinidad y el pueblo. Dice el Salmo 115, verso 8 y también el paralelo 135, 18. Se volverán como ellos, como los dioses, los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Sí? En ese sentido, de los versos 5 al 7, dice el Salmo 115, los ídolos tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. ¿Qué estaba mostrando de esas divinidades? Que son insensibles. Es decir, que mientras pueda haber un ser humano o una criatura cualquiera pidiendo ayuda, pidiendo justicia, pidiendo misericordia, ¿qué pasa con estas realidades divinas? No oyen, no ven, no entienden. Y si el pueblo se parece a esa divinidad, es igual de insensible a esa divinidad y no va a volcarse en atención a esa realidad que está clamando ayuda. En últimas, lo que se está de alguna manera denunciando aquí es el carácter de insensibilidad que tienen estas imágenes de las divinidades. Les pongo un ejemplo para entender mejor esto y es el relato de la viña de Nabot que vamos a encontrar en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 21. Dice así este relato. Es todo el capítulo 21. Leo simplemente la primera parte. Después de estos sucesos, ocurrió que Nabot de Israel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que me sirva de huerto para hortalizas, pues está pegado a mi casa, y yo te daré por ella una viña mejor que esta, o si parece bien a tus ojos, te daré su precio en dinero. Respondió Nabot a Ahab, líbreme el Señor Yahvé de darte la herencia de mis padres. Continúa esto. Se fue Ahab a su casa triste, irritado por la palabra que le dijo Nabot de Israel. No te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su lecho y volvió su rostro y no quiso comer. Vino a donde él su mujer Jezabel y le habló. ¿Por qué está triste tu espíritu y por qué no quieres comer? Él le respondió, porque he hablado con Nabot de Israel y he dicho, dame tu viña por dinero o si lo prefieres te daré una viña a cambio. Y me dijo, no te daré una viña. Su mujer Jezabel le dijo, ¿y eres tú el que ejerces la realeza en Israel? Levántate, come y que se alegre tu corazón.
yo te daré la viña de Nabot de Israel. Cuando ustedes miran lo que viene a continuación, lo que sucede es que Jezabel va a propiciar el asesinato de Nabot de tal manera que su esposo, Ahab, pueda quedarse con la viña. ¿Qué es lo que estamos encontrando aquí? Realmente no es simplemente un relato entre seres humanos, sino que depende de la imagen que esos seres humanos tienen de la divinidad. Para Nabot, cuyo Dios es Yahvé, la tierra solo le pertenece a Yahvé. Y no por esa misma razón no se puede vender, tampoco se puede comprar. Es Yahvé el que distribuye la tierra en el pueblo y por eso la tierra solamente se puede heredar. Por esa razón, Nabot, de acuerdo con la comprensión de la divinidad que tiene, no va a soltar, no va a vender la tierra que tiene. En cambio, para Jezabel, que es adoradora de Baal, desde la comprensión de Baal, la tierra es justo comprarla, es justo venderla, no hay ningún problema. Y por esa misma razón, ella ve como algo que es impensable el que Nabot no ceda la tierra o no la quiera cambiar por algo adicional. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Está en juego una comprensión de la divinidad frente a otra comprensión de la divinidad. Y esa comprensión tiene unas consecuencias en una vida de justicia o de injusticia. Aquí, desde la perspectiva del Dios de Nabot, es decir, de Yahvé, lo que se quiere, lo que se está desarrollando aquí es una injusticia en todo el sentido de la palabra. Entonces, aquí es donde va a tener lugar el quid y el centro de la denuncia de la idolatría que vamos a encontrar en los profetas del Antiguo Testamento y en los profetas de Israel. ¿Qué es la idolatría en últimas? Y aquí quiero remitirme precisamente a la tesis de José Luis Sicre. Dice él que la idolatría tiene dos dimensiones. Por una parte, la divinización de lo que no es divino. Y entonces se va a hablar aquí de los rivales de Dios. Y esa divinización de lo que no es divino puede ser, por una parte, la divinización de las grandes potencias, por otra parte, la divinización de las riquezas. ¿Qué es esto de la divinización de las grandes potencias? Puede darse el culto a la propia sabiduría política, cuando el rey confía más en sus propias intuiciones del modo como debe actuar ante una amenaza que llega del exterior o cómo debe actuar frente a una realidad de hambruna o de sequía con el propio pueblo y el rey en lugar de confiar en la palabra del profeta o de la Torá, prefiere encerrarse en sí mismo, en su propia autoridad, creyendo que es casi como la divinidad encarnada. También puede ser el culto al poderío militar, y entonces el rey puede confiar en que gracias a su ejército pues no va a suceder nada, que es el ejército el que lo defiende y no la divinidad, o también incluso el culto a los grandes imperios, ¿sí? Es una expresión idolátrica. ¿En qué sentido? Porque genera unas actitudes que en la tradición profética van a ser leídas como adulterio. Claro, porque si la alianza tiene un matiz o una simbólica nupcial en la cual Dios es presentado como el esposo del pueblo y se establece una relación en la que se pide fidelidad mutua, pues el hecho de que el pueblo y especialmente el rey, porque el rey de alguna manera va a generar o va a causar ya sea la prosperidad o el fracaso del pueblo, pues cuando el rey confía más en sí mismo o en sus propias fuerzas o en su propio poderío o en los imperios, pues ahí está dejando de lado al dios titular y está utilizando como amantes una ofensa, está utilizando como amantes estas realidades que está endiosando. Es una ofensa a Dios como esposo. ¿Sí? Aquí se está viendo a los dioses como un punto de apoyo que dan seguridad y se está ofendiendo a Dios como el guerrero que protege a su pueblo. ¿Cuál es el problema de esto? Miren ustedes que tradicionalmente se ha visto la idolatría con hacer imágenes, ¿sí? No, la idolatría desde esta perspectiva es mucho más compleja. ¿Sí? No tiene tanta esta relación. El hecho de divinizar lo que no es divino, incluso realidades que no son tangibles, sino que hacen referencia a un criterio particular y todo eso, ya es
un comportamiento idolátrico. ¿Cuál es el problema de todo culto a cualquier divinidad? Que un culto implica un sacrificio, es decir, un ofrecimiento para que se sacralice algo. Y ese sacrificio siempre va a implicar víctimas. En este comportamiento, en estas actitudes idolátricas, las víctimas van a ser los pobres, los empobrecidos, los excluidos, quienes son aquellos que ante una amenaza de guerra van a ser los que se van a poner frente al cañón o frente a las flechas de las armas, los empobrecidos, quienes son aquellos que mientras se confía en la propia sabiduría para hacer grandes empresas, terminan perdiendo sus tierras, endeudándose, los empobrecidos. Por eso la idolatría es problemática, ¿sí? Por las consecuencias de injusticia que conllevan, precisamente por eso. Por eso, culto o divinización de lo que no es divino, culto a las grandes potencias, pero también divinización de las riquezas. Existe esa divinización cuando los bienes terrenos constituyen la orientación fundamental de la vida, la única meta, destronando incluso a Dios. Y aquí va a aparecer una divinidad que va a ser mencionada incluso en el Nuevo Testamento, que es Mamón. ¿Sí? Recuerden que Jesús mismo lo dice, no podéis servir a Dios y a Mamón o a Mamona, ¿sí? Que es el dinero mismo, el dinero como tal. ¿Sí? Y la actitud idolátrica y la acción idolátrica frente al dinero, frente al Dios Mamón, es la codicia. Nunca se va a estar satisfecho, nunca se va a tener suficiente, siempre se va a querer tener más y más y más. Y cuando se acumula, el problema con eso que se acumula es que eso que se ha acumulado genera que haya otro que lo haya perdido. Es la imagen que ustedes encuentran en el libro de los números cuando se habla del maná, ¿sí? Y en este caso se dice, y la indicación es, recoge solo lo que es para ti y para tu familia y para el día de hoy, ¿sí? Si alguien recoge lo del día siguiente, termina pudriéndose. Lo que hay aquí es una comprensión de justicia, porque si yo recojo algo que es más de lo que yo necesito, le estoy quitando eso a otro. Donde hay acumulación, hay desigualdad y hay empobrecimiento. Todo eso es consecuencia del culto a Mamón. Entonces vamos a encontrar una injusticia directa, ¿sí? El robo, el fraude, la explotación, pero también injusticia indirecta, representada por el egoísmo y el agobio por la supervivencia, la preocupación, uy, no sé qué voy a hacer, entonces tengo que acumular para el día de mañana, ¿sí? Precisamente, incluso en la oración del Padre Nuestro se pide el pan de hoy, el pan de hoy, el de mañana ya vendrá, pero si yo acumulo para mañana, le puedo estar quitando con eso que acumulo algo a alguien que lo está necesitando para el día de hoy. ¿Sí? Por eso Jesús va a ser muy insistente, no se preocupen por el día de mañana, denle a cada día su afán. Ahí también hay víctimas en ese culto idolátrico y las víctimas terminan siendo los más vulnerables, quienes terminan empobreciéndose más, siendo victimizados. Miren lo que dice al respecto uno de los padres de la iglesia del siglo V, San Pedro Crisólogo, sobre el dios Mamón. Dice él, Mamón manda en los pueblos, decide en los reinos, ordena guerras, compra mercenarios, vende la sangre, causa muertes, destruye ciudades, somete pueblos, asedia fortalezas, humilla a los ciudadanos, preside los tribunales, borra el derecho, confunde lo justo y lo injusto, y firme hasta la muerte pone en crisis la fe, viola la verdad, disipa la honradez, rompe los vínculos de afecto, destruye la inocencia, entierra la piedad, desgarra el cariño, destruye la amistad. ¿Qué más? Este es Mamón, señor de iniquidad, que domina inicuamente tanto el cuerpo como el espíritu de los hombres. ¿Sí? Cuando ustedes ven en algunos billetes, In this God we trust, en ese Dios creemos, ahí está. Pero también, dice José Luis Sicre, mientras que una de las dimensiones de la idolatría es divinizar lo que no es divino, la otra es manipular a Dios. Es decir, uno puede ser idólatra creyendo en un único Dios, en el mismo Dios de la Biblia, pero queriendo manipularlo. ¿Sí? En ese sentido, dice José Luis Sicre lo siguiente, cuando uno construye una imagen, corre siempre el peligro de manipular a la divinidad.
Si concede lo que se le pide, se la premia, ofreciéndole incienso y perfumes, presentándole ofrendas. Si niega sus dones, se la castiga, privándola de todo esto. Y en ese sentido, Sicre va a hacer un recorrido sobre todas aquellas realidades que pueden generar una mentalidad idolátrica frente a Israel. Por ejemplo, y que va a ser una de las denuncias de los profetas. Ah, es que el hecho de que nosotros somos el único pueblo, el pueblo elegido, pues mira lo que va a decir Amos 9:7. ¿No sois vosotros para mí como hijos de Etiopía o hijos de Israel? Declara el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y a los arameos de Kir? ¿Sí? Es decir, está diciendo, parece ser que no solo hay un único pueblo elegido. Desde este versículo de Amós, parece ser que hay otros pueblos que también han sido liberados, que también han sido conducidos hacia la libertad. Cuidado con creerse la única realidad existente y elegida. El mismo José Luis Sicre plantea esta paráfrasis incluso para los cristianos de hoy en día. Dice, ¿no sois para mí como los demás hombres o cristianos? Si a vosotros os envía Jesús, a los musulmanes les envía Mahoma, a los budistas les envía Buda. Cuidado con creerse los únicos, cuidado con creerse los únicos. Ahí puede haber un comportamiento y una mentalidad idolátrica. O por el hecho de decir, ah, es que el Señor ha establecido una alianza con nosotros, entonces no nos va a ocurrir nada y podemos cruzarnos de brazos mientras que otros padecen hambre e injusticia. Pues mira lo que va a decir el mismo Amós también en el capítulo 3 verso 1 o 2. Oíd esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo, solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por vuestras iniquidades. Si hay una alianza, pues hay una mayor exigencia. O incluso el hecho de pensar de que, como nosotros tenemos el templo y dentro del templo está el arca de la alianza, podemos practicar la injusticia, podemos tener comportamientos que pisotean a otros y no va a pasar nada. Mira Jeremías en el capítulo 26. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, enmendad vuestra conducta, vuestras acciones, no os hagáis ilusiones con razones falsas, repitiendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. De modo que robáis, matáis, cometéis adulterio, juráis en falso, quemáis incienso a Baal, seguís a dioses extranjeros y desconocidos, y después entráis a presentaros ante mí y decís, estamos salvados para seguir cometiendo tales abominaciones. ¿Creéis que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? Y aquí viene la expresión de cueva de bandidos que va a pronunciar Jesús en, en los relatos de purificación del templo. No basta simplemente con tener el santuario y con encender las velas y practicar el culto. Si eso no se traduce en una práctica ética, en una dimensión de justicia con todos, especialmente con los más vulnerables. Lo mismo sucede con el día del Señor. ¿Sí? Dice, Amós, sucederá en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía, que la tierra en pleno día se oscurezca, entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto, todos vuestros cantos en lamento, podré silicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza, haré que sea como duelo por un hijo único y su fin como día de amargura. ¿Sí? Esa idea, mira, uno puede empezar a sospechar que hay un comportamiento idolátrico cuando se escucha, es que Dios está con nosotros y por lo tanto en contra de otros, el que piensa diferente, el que se comporta de manera diferente, eso es comportamiento idolátrico porque se está haciendo una imagen de Dios a imagen y semejanza propia y del lado de uno y en contra de otro. Ahí hay comportamiento idolátrico. Ahora bien, cierro este paréntesis, este excursus, ya para cerrar esta parte de el pensamiento, en este caso mitológico, de los pueblos del creciente fértil antiguo y cómo empezamos a establecer relaciones de similitud, incluso con los relatos de creación que encontramos en Génesis mismo. Miren, aquí tenemos varios elementos en estas columnas, relatos míticos de Egipto, de Mesopotamia, de Canaán, incluso de Persia, que no los alcanzamos a ver, pero aquí simplemente los enunciamos y hay elementos en común. Hay una referencia al principio, hay una referencia a una materia primordial, a la creación que ocurre a partir de un elemento como la arcilla,
como la sangre, como las lágrimas, ¿sí? El insuflar para que exista la realidad. Hemos visto también relatos de diluvio, ¿sí? Miremos y sistematicemos esto que estamos encontrando aquí. Todos los relatos, incluyendo el relato bíblico, se quieren mostrar explícitos al referirse al principio. Y cuando hacen dicha mención, la acompañan de un elemento común que probablemente indique la totalidad del universo, es decir, la mención a los cielos y la tierra. Lo encontrábamos en el himno Atah, ¿sí? La mención a los cielos y la tierra. Esta, en la exégesis bíblica, lo vamos a llamar un merismo. Un merismo es la unión de contrarios, como decir día, noche, muerte, vida, cielo y tierra es un merismo donde encontramos una pareja de opuestos, y lo que va a mostrar el merismo es que la creación, en este caso particular, pues se desarrolla de todo cuanto existe, es decir, de todo lo que existe entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Cuando se habla del merismo día y noche, se está hablando de todo el tiempo, de toda la realidad. Cuando se dice del varón y la mujer, se está hablando de toda la humanidad. Los merismos no generan polaridades, sino que unen precisamente los opuestos. Segundo elemento, ningún relato parte de la nada, ¿sí? Se presupone siempre la existencia de un dios o dioses o de una causa anterior que los haya generado. Hay algo inicial. Incluso todos los relatos, en tercer lugar, pretenden mostrar cómo del caos, del desorden, se origina el mundo y se organiza. Ya lo habíamos visto cuando hablábamos de las características del pensamiento mítico. ¿Sí? ¿Cómo va a mostrar una organización que parte de una realidad caótica, de desorden, y se llega al cosmos, es decir, al orden, al mundo? Es un proceso más de organización que de un acto de magia. No se están sacando cosas debajo de la manga. El Dios no está sacando cosas de la nada, sino que lo que está haciendo es organizando a partir de lo que ya existe. Los relatos, tanto egipcios como mesopotámicos, hablan del agua como elemento que acompaña al dios antes de iniciar su obra creadora. Esa referencia bíblica no es ajena a este hecho. Curiosamente, estas civilizaciones llegan a su apogeo gracias a la existencia de grandes ríos que posibilitan el comercio, el transporte, el regadío de cosechas, el sustento vital. Otro elemento, tanto el relato bíblico como el persa, ese no lo alcanzamos a ver porque ya es más tardío, hablan de una creación que se origina a partir de un acto intelectivo de Dios, pero recordemos lo que también lo vimos en el himno Atá, una orden verbal o un pensamiento. Se quiere mostrar aquí a un Dios vivo que a su vez es generador de vida. Miren el inicio del cuarto evangelio. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba frente a Dios, y todo fue hecho por ella. Todo cuanto existe fue hecho por ella. La palabra creadora. Sexto elemento, ningún relato afirma que el mundo apareció de un momento a otro, como lo acabamos de decir. Siempre se quiere hacer ver que el acto de creación y ordenamiento pasa por un proceso. En el caso bíblico, en el primer relato, se lleva a cabo en varios días. También se quiere mostrar al Dios como el consolidador, como el artesano que le da forma al mundo, que lo organiza. También en todos los relatos el origen de la humanidad se presenta como independiente y diferente del origen de los demás seres de la creación. ¿Sí? Pues, posiblemente aquí hay una centralidad antropológica. Antes de crearlo, las divinidades se hablan a sí mismos y en dicho monólogo describen el proceso que van a seguir. Recuerden ustedes esa expresión, precisamente, hagamos al ser humano a nuestra imagen, a imagen nuestra lo vamos a hacer. Hay un monólogo que se describe de alguna manera el proceso que va a ser desarrollado para la generación de la vida y de la creación. Vamos a dar un paso aquí. Del mito vamos a pasar al nomos. Nomos significa ley. Entonces, dejo de compartir por un momento para dar paso a la siguiente presentación que tiene que ver precisamente con los relatos o las leyes de
las leyes que están presentes en el oriente, perdón, en el creciente fértil antiguo y que corresponden también de alguna manera, que de alguna manera alimentan esta comprensión de organización, vienen a reforzar la comprensión de organización que es fruto del mito. De alguna manera, las leyes van a garantizar que aquel orden que es querido y puesto por la divinidad, pues se mantenga en la vida misma del ser humano y de la comunidad. Entonces, vuelvo a compartir pantalla para que miremos precisamente esta comprensión de las leyes. Aquí ya lo tenemos. ¿Cómo vamos a entender la legislación? ¿Sí? Y en primer lugar encontramos esta imagen que a su izquierda ustedes se van a dar cuenta es una piedra enorme, se va a llamar estela, se llama, y el material es diorita, que es un material de origen volcánico. En la parte superior, perdona, me devuelvo, miren, la imagen realmente está en la parte superior y en la base de esta estela lo que vamos a tener es la legislación, son las leyes. Las leyes se esculpen en piedra porque deben permanecer, son perennes, es decir, tienen que ser puestas a la luz de todos y deben permanecer, no solo en una generación, sino a lo largo de todas las generaciones del pueblo. Ahora me quiero centrar allá en esta imagen de lo que va a ser el código de Hammurabi en lo que es la parte superior. Encuentran en una posición sentado, es el dios Shamash, es el dios Sol, el generador de todos en el mundo mesopotámico también. ¿Y qué está haciendo Shamash? Shamash entrega a Hammurabi el código de leyes que rigen la vida cotidiana en Babilonia. ¿Quién es Hammurabi? Hammurabi es el rey, ¿sí? O también llamado Ensi, que es representante de la política, de la administración de la justicia. ¿Qué es, en últimas, lo que está representando esta imagen? Que las leyes no vienen de un capricho de cualquier rey y pueden ser cambiadas cuando el rey muere, sino que las leyes tienen su origen en la divinidad y manifiestan y expresan la voluntad de la divinidad para con el pueblo. ¿Sí? Por lo tanto, las leyes en sí mismas son textos religiosos y sagrados y por lo tanto deben ser obedecidas por el carácter sacral que tienen. Ahora, el hecho de que la ley sea promulgada también por la divinidad implica que yo estoy obligado a cumplirla así no tenga alguien que me vigile al mi lado, ¿sí? Porque la divinidad sí me va a estar vigilando. Y aquí viene esta idea, Dios te está viendo, Dios te está viendo, Dios te está mirando, ¿sí? Hoy en día incluso se necesitan cámaras de vigilancia por todo lado, ¿sí? Porque en muchos casos, lastimosamente, no funcionamos si no nos sentimos vigilados, si no hay esta instancia de vigilancia externa. En la antigüedad, la vigilancia la ejerce el Dios mismo. En el otro lado nos encontramos con Moisés y es muy interesante porque desde la tradición de la Torá nos vamos a encontrar que la ley, al igual que el código de Hammurabi, es entregado por Dios a un ser humano, en este caso Moisés, quien al entregarla al pueblo va a ser presentado como el gran legislador, pero el origen de la ley es Dios mismo. Es Dios mismo. Moisés va a ser el intermediario, como Hammurabi, de entregarle la ley al pueblo y hacer que la ley sea puesta por obra. Abro un paréntesis aquí, simplemente como dato anecdótico. Miren ustedes que la representación de Moisés que tenemos aquí, hecha por Miguel Ángel en la tumba de Julio II, Moisés es presentado como con dos cuernos, ¿sí? Tradicionalmente se pensaba o se piensa que corresponde a una interpretación de lo que ustedes van a encontrar en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, verso 29, que dice lo siguiente, dice, luego bajó Moisés del monte Sinaí y cuando bajó del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con él, es decir, con Dios.
¿sí? Vamos a tener algunas interpretaciones que dicen que lo que sucedió es que Jerónimo, cuando traduce los textos del Antiguo Testamento del hebreo al latín, que es la lengua oficial del imperio en el siglo IV, después de la era común, la época en la que vive Jerónimo, Jerónimo cometió una confusión y es que el texto que dice Karan of Panan, ¿sí? Él lo tradujo como Cornuta Eshe Faciesúa, ¿sí? Karan lo tradujo como cuernos, cuando en realidad podría estar representando es la irradiación de la divinidad en el rostro de Moisés, y entonces en ese sentido Jerónimo habría entendido Karan como cornuta, como cuernos, como los cuernos sobre su rostro. Ahora, habría que mirar cómo ciertos personajes y ciertas divinidades también son representados a través de la iconografía en el mundo antiguo como tal. Miren, por ejemplo, aquí en esta primera imagen que aparece es el dios egipcio Amón, ¿sí? Y aparece con cuernos de autoridad, un dios egipcio con cuernos, pero también más adelante vamos a encontrar imágenes de Zeus, ¿sí? Con el tocado de cuernos de carnero. Parece ser que los cuernos son representación de la divinidad, ¿sí? Un poco diferente a nuestra cultura latinoamericana, donde decir que alguien es cornudo tiene una significación diferente. En el mundo antiguo, cornudo es la divinidad, ¿sí? Porque el cuerno representa fuerza y representa poder, ¿sí? Así, más adelante ustedes van a ver esta representación de Alejandro Magno también con cuernos. Miren, un ser humano, no solo seres divinos, sino un ser humano que es deificado de alguna manera y se representa así. Bueno, pero eso era un dato anecdótico. Aterricemos a lo que es la comprensión de la ley en el creciente fértil antiguo y la Tanakh. Miren, el propio Moisés en un medallón judío aparece con cuernos. ¿Cómo entender la legislación? Las leyes surgen para regular la convivencia, para cohesionar la identidad, para regular el recurso a la justicia, que en muchos casos puede ser confundida por la venganza, ¿sí? Y en ese sentido, para ello, los pueblos emiten sus propios códigos legislativos. Piensen ustedes en esas realidades donde se está hasta ahora conformando una identidad colectiva, una identidad como pueblo, pues si a mí me hacen algo, yo voy a recurrir a mis propias fuerzas para cobrar venganza o hacer pagar por algo que me han hecho. Pero cuando se empieza a conformar lo que se va a llamar más adelante un pueblo o un estado o una civilización, etcétera, no puede, la convivencia no puede depender simplemente donde cada individuo cobre venganza o cobre o haga justicia por su propia mano. Es necesario delegar esa función a una instancia superior, que puede ser el juez o puede ser el rey. Y para que ese ejercicio de la justicia de alguna manera tenga unos criterios para que obre, pues es la ocasión para que surjan los códigos legislativos. En ese sentido, las leyes son expresión del desarrollo de las grandes civilizaciones. Un pueblo que desee mostrarse a la altura de las grandes civilizaciones, ¿qué va a hacer? Pues emular, es decir, imitar y copiar esas expresiones. Piensen ustedes, Israel, pequeño, rodeado de grandes civilizaciones, si quiere estar a la altura de ellos, debe tener lo que esas civilizaciones tienen. Ya hemos hablado de mitos, entonces se van a generar los propios mitos. Ahora estamos hablando de leyes, pues va a generar su propio desarrollo legislativo como tal. Esas leyes, como ya lo hemos dicho, si se originan de los dioses, pues no son puramente civiles, también tienen un carácter sagrado, son promulgadas por la divinidad. Por lo tanto, su transgresión, además de las consecuencias sociales, tiene implicaciones religiosas. Tiene implicaciones religiosas. Ustedes van a ver en la Torá, por ejemplo, al final del Deuteronomio, en los capítulos 26 al 28, hay bendiciones y maldiciones para aquellos que obedecen y se mantienen fieles a la ley o para aquellos que no la cumplen como tal.
maldiciones y bendiciones, muy en la lógica, por ejemplo, de los tratados de vasallaje del mundo persa, por ejemplo. Los códigos más desarrollados van a poner límites a la venganza y esto es muy interesante por medio de la proporcionalidad entre el delito y la pena. Ya vamos a hablar de la ley del talión. Otros se van a centrar en el principio de restitución pagada a la víctima más que por el principio de venganza contra el agresor. Ya lo vamos a mirar de manera concreta con los ejemplos de la legislación del Medio Oriente Antiguo para entender mejor esto. Los asuntos más tratados aquí en estos códigos tienen que ver con las propiedades del varón. Recuerden que estamos en sociedades patriarcales que giran en torno al pater familias, ¿sí? Al padre de familia que es el propietario no solo de la casa, no solo de la hacienda, no solo de los esclavos, sino que es propietario también de su mujer y de sus hijos. Es propietario. Y entonces aquí lo que va a mirar en muchos aspectos esta legislación es la salvaguarda de la propiedad privada del varón, entre los cuales se involucra también su esposa, sus hijos, ¿sí? Por eso incluso ustedes van a encontrar en el decálogo uno de los mandamientos, no desearás la mujer de tu prójimo, pero tampoco ni su camello, ni sus esclavos, hace parte del inventario, hace parte del inventario. Todo esto corresponde precisamente a esta cultura patriarcal machista, por supuesto, en la cual se está originando esta legislación. ¿Sí? La vida, la integridad física, las mujeres, la prole, los esclavos, los animales, el honor son propiedad del varón y los demás miembros de su casa deben velar para que ese honor no se vea en ningún momento mancillado, no se vea manchado en ningún sentido. La estructura básica de estos artículos de la ley es condicional subordinada. Me explico. Vamos a tener una expresión, si P, entonces Q. Si actúas de esta manera, eso va a tener una consecuencia en ese sentido. ¿Sí? Hay un delito y frente a ese delito va a haber una pena. Entonces, desde diferentes códigos que encontramos en el creciente fértil antiguo. Por ejemplo, uno de ellos es el código de Ur-Nammu. Eh, Parece ser que es el más antiguo del sistema legal del mundo bíblico. Algunos lo datan del 2100 antes de la era común y esas sentencias están determinadas precisamente por el principio de restitución. Miren algunos artículos de este código de Urnamú. En la gran mayoría del código ha desaparecido, solo tenemos unos pocos. Miren, tiene la estructura si P, entonces Q, es condicional. Si un ciudadano comete un asesinato, entonces la sentencia será la muerte. ¿Sí? Muy similar a lo que ustedes van a encontrar en el libro del Éxodo capítulo 20, verso 13. Muy similar. Caso de violación. Si un ciudadano viola a la esposa virgen de otro ciudadano, entonces la sentencia será la muerte. El siguiente artículo, el artículo 8, este hace referencia a otra propiedad que es el esclavo. Si un ciudadano viola a la esclava virgen de otro, entonces la multa será de 5 ciclos. Es una propiedad que no tiene el mismo nivel de la esposa del pater familias. Aquí ya empezamos a encontrar esta sociedad jerarquizada, subordinada. Miren el caso de perjuro. Si un ciudadano es culpable de perjurio, la multa será de 15 ciclos de plata. Entonces, aquí encontramos castigos físicos que conducen a la muerte, pero también castigos que hablan de restitución. Otro código, el código sumerio. ¿Sí? Si bien las tablillas encontradas datan del 1800 antes de la era común, este código representa una tradición legal que es más antigua. Miren algunos ejemplos del código sumerio. Si un ciudadano golpea accidentalmente a la hija de otro y ésta aborta, entonces la multa será de 10 ciclos de plata, muy similar a lo que ustedes van a encontrar en el libro del Éxodo, en el capítulo 21, verso 22, en el contexto del Código de la Alianza. ¿Sí? Artículo 5, si el padre y la madre de familia dicen a su hijo, tú no eres nuestro hijo, entonces ahí se detiene el relato. ¿Sí? Miren que aquí no solo tenemos códigos
que piensan en castigo, sino también en restitución a la víctima. No solo están pensando desde una perspectiva retributiva, dar a cada quien lo que le corresponde, al que se porta mal, darle un castigo, al que se porta bien, darle un premio, sino que se está pensando también en la víctima. Entonces, aquí también tenemos esa perspectiva restaurativa que piensa en la recuperación de algún sentido, en un sentido simbólico incluso, de aquello que se ha perdido. Y en este sentido tiene un carácter pecuniario incluso. Quiero que lleguemos de manera particular al código de Hammurabi. El código de Hammurabi, la imagen ya la vimos al inicio de la presentación, está datado del siglo XVIII antes de la era común. Es un tratado sobre teoría legal, sobre ciencia política, sobre organización social. Tiene 282 artículos. Voy a leer algunos, solamente algunos de ellos. Dice, por ejemplo, el artículo 117, si, o el 94, si los banqueros usan una medida pequeña para pesar el grano o la plata que prestan y una medida grande para pesar el grano o la plata que recobran, entonces perderán su inversión. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una injusticia, una trampa que se está haciendo sobre la medida, muy similar a lo que ustedes van a encontrar en el libro del Deuteronomio en el capítulo 25, verso 13 al 15, en torno a la justicia en la compra y en el comercio. Artículo 117. Si un ciudadano vende a su esposa, a su hijo, su hija o a sí mismo como esclavo para pagar una deuda, entonces el acreedor no podrá retenerlos como esclavos durante más de 3 años y tendrá que liberarlos al empezar el cuarto año. Pues nos vamos a encontrar que hay realidades donde se ha llegado a tal nivel de empobrecimiento, de endeudamiento, que no solo se ha perdido la tierra o la propia casa, sino que para pagar la deuda se tiene que vender el ciudadano a sí mismo o a algún miembro de su familia para pagar la deuda. Aquí se está diciendo no trabajarán sino hasta 3 años. Lo que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio o en el libro del Éxodo, en torno al año sabático. En la Biblia no son 3 años, sino 7 años. Llegado al séptimo año tendrá que ser liberado. Pero quiero que vayamos de manera particular a lo que se va a llamar el talión. Corresponde a los artículos 196 y 197 del Código de Hammurabi. Si un ciudadano saca un ojo a un notable, entonces le sacarán un ojo. Si un ciudadano rompe un hueso a otro, entonces le romperán un hueso. Cuando uno se encuentra con este tipo de expresiones, uno dice, esto es absolutamente violento, esto es irracional, pero lo que tenemos aquí en últimas es el alcance de la proporcionalidad. Perdón, me salto aquí la presentación. Cuando se dice ojo por ojo, diente por diente, que lo vamos a encontrar asimismo también en el Levítico y en el Éxodo, posiblemente tomados del código de Hammurabi. Miren lo que dice el texto de Levítico. Si alguno causa una lesión a su prójimo, como él lo hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Se le hará la misma lesión que él haya causado a otro. Ahora, lo que está aquí, yo quiero insistir, es la proporcionalidad, es la reducción de la pena con respecto al delito. Y de esa manera se elimina el carácter desproporcional. Me explico. Por ejemplo, en el libro del Génesis, ustedes van a encontrar el relato de la descendencia de Caín en el capítulo 4 y en el verso 23 del capítulo 4 del Génesis se van a encontrar con uno de los descendientes de Caín que es Lamec. Y dice así, dice Génesis capítulo 4 verso 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Silá, oíd mi voz. Mujer de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 70 veces 7. ¿Cuál es la lógica de Lamec, descendiente de Caín? Que si a mí me miraron mal, entonces yo voy a responder enviando una bofetada o lanzándole una piedra o matándolo incluso. ¿Qué es lo que está pasando? Se perdió la proporción. Si me miró mal, ¿qué es lo único que yo puedo hacer? Mirar mal. Si me pegó y pegándome me hizo caer un diente, yo no le voy a golpear haciéndole caer toda la dentadura, solamente un diente.
Aquí lo que está en juego es la proporcionalidad en el ejercicio de la justicia. Esa proporcionalidad no solo va a ser clave para la comprensión del carácter retributivo de la justicia, ojo por ojo, diente por diente, sino también cuando lleguemos al Nuevo Testamento para entender el mandamiento del amor, es decir, la inversión del castigo o de la venganza. Cuando ustedes miren en el Nuevo Testamento cómo es que va a ser planteado el amor, por ejemplo, desde una versión más simple, como lo vamos a encontrar en el Evangelio según Mateo en el capítulo 6, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Aquí el criterio del trato es la proporcionalidad. De ahí viene el mandamiento del amor. Ama al prójimo como a ti mismo. La medida del amor es el amor que yo me tengo a mí mismo. Si yo no me amo, pues difícilmente voy a amar al prójimo. Pero el principio es ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Esto va a ser proporcional a lo anterior. Ahora, cuando ustedes lleguen al Evangelio de Juan, se van a encontrar con una realidad que es tremendamente fuerte porque se rompe la proporcionalidad. Les doy un mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo es que los ha amado Jesús? Con la cruz. Se rompió otra vez la proporcionalidad. Pero miren que el principio básico es el talión que ya encontramos desde el código de Hammurabi y sin el cual no vamos a entender ni la legislación básica que aparece en la Torá, pero tampoco el mandamiento del amor y del trato al prójimo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Miren que gracias a estos códigos estamos empezando también a captar esta realidad de los códigos que encontramos en la tradición bíblica. En ese sentido, dice Jean-Louis K., que lo veíamos precisamente el día de ayer, dice, la Torá puede ser entendida como la Constitución Nacional de Israel. ¿Sí? Y en la Constitución va a aparecer un relato sobre los orígenes, pero ese relato sobre los orígenes en realidad es la introducción de todo el compendio legal de los textos legislativos. Estos van a ser presentados como la palabra de Yahvé, revelada a Moisés y transmitida por este último al pueblo. Y esa ley, ¿qué es lo que se espera del pueblo? Que sea aceptada mediante una alianza bilateral con Dios. Y esa alianza tiene lugar en cada generación. Al igual que los tratados de vasallaje asirios o persas, el cumplimiento o incumplimiento de esa ley puede conllevar bendiciones o maldiciones por parte del Dios tutelar del pueblo, como ocurre en Asiria, como ocurre en Persia, como ocurre en Mesopotamia, ¿sí? Lo vamos a encontrar también, por ejemplo, en el capítulo 28 del Deuteronomio. ¿Sí? Y de ahí viene lo que ya decíamos frente a la realidad de la mímesis o la realidad reflejo entre Dios y el pueblo. La justicia del pueblo debe ser reflejo de la justicia del Dios del pueblo. ¿Sí? La justicia del pueblo debe ser reflejo de la justicia del Dios del pueblo. Si el Dios del pueblo es justo, ¿qué es lo mínimo que se espera del pueblo? Que sea como ese Dios, justo, y especialmente con aquellos que son más vulnerables. Por eso, uno de los atributos más característicos del Dios en la Tanakh es su justicia y la exigencia de la vivencia de esta al pueblo como tal. ¿Sí? Lo que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en lo que se va a llamar la historia deuteronomista, es decir, los relatos que vienen de Josué, jueces, Samuel y reyes, es esa comprensión de la justicia de Dios que tiende a seguir una lógica retributiva, cuyo principio es dar a cada quien lo que le corresponde. En ese sentido, ya lo hemos dicho, Dios premia al justo, castiga al impío, ¿sí? Pero desde esa teología que encuentran allá en estos libros del Deuteronomio, el castigo no va a ser un fin en sí mismo, sino que busca propiciar la conversión. Ahora, esto va a ser muy diferente de la lógica o de la comprensión de la justicia que ustedes van a encontrar en la tradición profética, en los Nevi'im, especialmente en los profetas posteriores, donde no solo va a imperar una comprensión de justicia retributiva, sino también una comprensión de justicia restaurativa y distributiva, que lo vamos a profundizar el día de mañana. Porque ya el tiempo, pues no me había fijado de la hora, ya el tiempo se nos ha cortado, lo podemos profundizar después, pero dejemos este espacio también para el diálogo, para las preguntas en torno a esto que hemos compartido. Entonces dejo de compartir y volvemos aquí. Grandioso, profesor. Muchas gracias de verdad por ponernos todos estos textos de leyes,
de experiencias de los otros pueblos en contexto en relación con el pueblo de la Biblia. Muchas gracias. Vamos a invitar a la gente que pueda, que quiera preguntar, que tenga alguna inquietud. Ahí tenemos a Adalberto. Sí, buenas noches, profesor. Bueno, Hola, Alberto. excelente, 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 excelente. Dos preguntitas pequeñas. Eh, todo lo que nos ha dado hasta ahora ha sido maravilloso, influencia sumeria, los acadios, los cananeos, los egipcios. Mi pregunta es que es mucho más tardío, la influencia que tuvo en las escrituras y en el contexto cultural, teológico, los persas. ¿M? Después de que fueron los liberadores de alguna manera del exilio de Babilonia. Con respecto a eso. Y la Hoy, otra sí, pregunta es, sí, ok, perdón, chiquita, perdón. tranquilo. La otra pregunta, si hay tiempo, es, eh, ¿Israel practicó la prostitución sagrada? ¿En qué situación? ¿Y de dónde lo heredó? Porque sabemos que hay un profeta menor que habla de eso. Sí, un poquitito nos puede hablar de eso, nada más. Dios lo bendiga y excelente, profesor. Estamos aprendiendo un montón. Gracias, Adalberto. Bueno, frente a la primera pregunta sobre la influencia persa, tienes toda la razón, no la hemos mencionado mucho. Mira, hay algunos autores que hoy en día cuando hablan del origen de la Torá o de la redacción final de la Torá, llegan a decir, la Torá es hija de Persia. La Torá es hija de Persia. A ver, me explico en la expresión. Recuerden ustedes que en el siglo sexto antes de Cristo, en el 586, Babilonia destruye Jerusalén, destruye el templo y tiene lugar la deportación principalmente de la élite de Babilonia de la élite de Jerusalén, perdón, hacia Babilonia. ¿Sí? Cuando en el 638 Ciro, que es el rey de Persia, conquista Babilonia, pues acaba con el dominio de ellos. Una de las grandes, que va a ser vista así por el pueblo mismo, de las grandes acciones de Ciro es que aquellos que han sido deportados retornen a la tierra y puedan reconstruirse como cultura, como nación, como pueblo, hasta el punto de que esto va a ser tan importante para el pueblo que Ciro, que es el rey de Persia, vaya a ser visto, por ejemplo, por parte de Isaías como una figura mesiánica. Y esto es muy interesante porque vamos a tener un Mesías, una imagen de Mesías que no es del pueblo, no es de la descendencia de Abraham, sino que es un extranjero. En este caso, Ciro, que es el que va a patrocinar la reconstrucción del pueblo. Esa reconstrucción que inicia a partir del 538 a.C. va a marcar el periodo persa hasta el año 330 antes de la era común, que también va a ser llamado el periodo de la restauración. ¿Sí? Y sí, esta restauración tiene varias características. La reconstrucción, como ya lo hemos dicho, que va a estar liderada por Esdras y Nehemías, ¿sí? La reconstrucción del templo, pero también la construcción de la identidad de un pueblo que estaba pisoteado, que había desaparecido propiamente dicho. Y como parte de las estrategias de reconstrucción tiene lugar la redacción definitiva de lo que va a ser la Torá. ¿Sí? La legislación, en algunos casos, varios de los elementos de la legislación, particularmente el Deuteronomio, va a tener un marcado acento de los tratados de vasallaje de Persia. ¿Sí? Ahí va a tener una fuerza enorme. La identidad misma del pueblo se va a construir de alguna manera imitando la que ya existe en Persia, ¿sí? Va a depender, por supuesto, de ello, pero Persia va a estar ahí muy presente. Incluso muchos modos de comprender la realidad van a heredarse de Persia. Recuerden que hace 2 días hablábamos de la imagen del Satán, ¿sí? Que más adelante va a desarrollarse como esta figura de Satanás, pero el Satán es una imagen que viene de Persia, va a provenir de ahí. ¿Sí? De estos contextos. Ya en lo que va a ser el desarrollo de la restauración, incluso posteriormente con influencia griega, Persia va a seguir muy presente, especialmente a través de la religiosidad que se va a desarrollar allá, principalmente desde el zoroastrismo. Y el zoroastrismo va a tener también un impacto en la comprensión del más allá,
que va a desarrollar Israel en sus últimos periodos, ¿sí? Y hasta el punto de que cuando ustedes miran los orígenes del cristianismo, en algunos casos en el Imperio Romano se va a relacionar el pensamiento cristiano con la religión de Zoroastro, ¿sí? Con el zoroastrismo. Incluso se va a pensar en algunos casos que estos que vienen, estos magos que vienen de Oriente a visitar a Jesús, que pueden estar relacionados con el mundo persa. Ahí el zoroastrismo va a ser muy importante en esta relación. Frente a tu segunda pregunta, si Israel en algún momento practicó la prostitución sagrada, vámonos por favor al libro segundo de los Reyes. Este texto, yo leí solamente una parte, la parte de Moloch, de los sacrificios que se ofrecían en honor a Moloch, pero no leí la parte de la prostitución sagrada respondiendo a tu pregunta. ¿Sí? Allá en el segundo libro de los Reyes, cuando se habla de la reforma religiosa que adelanta Josías, lo leo desde el capítulo 23, verso 4, dice lo siguiente: el rey, estamos hablando de Josías, ordenó a Gilquías, al segundo de los sacerdotes y a los encargados del umbral, que sacaran del santuario del Señor a todos los objetos que se habían hecho para Baal, para Asherá y para todo el ejército de los cielos. Ahora aquí un paréntesis. Parece ser que en el templo de Jerusalén había altares en honor a todas estas divinidades, en el templo de Jerusalén, ¿sí? No estamos hablando ni siquiera de lugares ajenos, externos, en las montañas. En el templo de Jerusalén había altares, y lo dice el mismo texto, en honor a Baal, en honor a Asherá, al ejército de los cielos. Esta imagen del ejército de los cielos va a inspirar también alguna pregunta que ustedes habían hecho antes, a la imagen de los ángeles, en el sentido de que se van a entender también a los ángeles como parte del ejército de Dios. Verso 5: suprimió los sacerdotes paganos que pusieron los reyes de Judá y quemaban incienso en los altos, en las ciudades de Judá y en los contornos de Jerusalén, a los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a los astros celestes y a todo el ejército de los cielos. Sacó la Asherá de la casa de Yahvé fuera de Jerusalén, al torrente del Cedrón, la quemó allí del torrente de Cedrón, la redujo a cenizas y arrojó las cenizas a las tumbas de los hijos del pueblo. Derribó, y atención aquí en el verso 7, derribó las casas de los consagrados a la prostitución que estaban en la casa de Yahvé y donde las mujeres tenían velos para Asherá. Entonces, mira que a veces se imagina la prostitución sagrada en lugares, en montañas, aledañas, incluso simplemente en el norte, etcétera. Aquí se está diciendo que en el mismo templo de Jerusalén había prostitución sagrada. En el mismo templo de Jerusalén, ¿sí? No había que mirar más allá, allá había prostitución. Y es interesante lo que está diciendo porque se habla de los consagrados a la prostitución. No, parece ser que no solo eran mujeres, también había hombres consagrados a la prostitución, ¿sí? Y es interesante porque ejercen una función sacerdotal, ¿sí? No, una función sagrada. La prostitución en el mundo bíblico no tiene una connotación moral, como va a tener más adelante, sino que la prostitución va a estar relacionada con el comportamiento idolátrico. ¿Sí? Y aquí tenemos esta práctica en el templo mismo de Jerusalén, ¿sí? No había que pensar más allá. Entonces, eso no sé si respondí a tus preguntas, Alberto, pero es en esa línea. Muy bien. Muy bien, vamos a darle la palabra a Mario, por favor. Mario. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por estupendas clases y muchas gracias. Profe, dos preguntas sencillas. Una, si la ley de Talión aparece tanto en el Hammurabi como en el Tanaj o la Torá, Sí. ¿estamos frente a una coincidencia cultural o una herencia directa del creciente fértil? Esa es la primera. Y la segunda, Perdóname, te interrumpo porque te respondo de una vez. La segunda alternativa, es decir, es influencia directa del código de Hammurabi. Sí, gracias. sí, ajá. Y la segunda pregunta es, ¿qué pesa más en la Torá? ¿La influencia jurídica de sus vecinos del creciente fértil o la idea de una revelación divina única? Yo creo que ambos, aquí no podemos decir que lo uno o lo otro, sino que ambos están presentes aquí. Además, también lo decíamos frente a la entrega de los códigos, como lo veíamos en la estela
del Código de Hammurabi, en la entrega de la ley por parte del Dios al representante del pueblo, es casi como una revelación. Sí, y aquí estoy recordando la pregunta de Laura el día de ayer cuando pensábamos en la revelación. En este caso, la dimensión legislativa que tiene una cultura va a ser leída como expresión de la voluntad de la divinidad para con el pueblo. Y así es como va a aparecer también en el pueblo de Israel. El pueblo de alguna manera canoniza la ley presentándola como expresión de la voluntad de la divinidad. Y la revelación del Sinaí es eso. ¿Sí? La entrega de la Torá es la entrega de la voluntad de Dios para con el pueblo a través de la ley. ¿Sí? A través de la ley. Y la práctica de la ley es la que va a garantizar la santificación del pueblo mediante el cual el pueblo se va a hacer igual que Dios, que es santo, como el pueblo mismo. ¿Sí? Pero ahí lo vamos a tener. Mario, muchas gracias por tus preguntas. Muy bien. Jorge Méndez. Jorge Méndez, Sí, buenas noches. buenas noches. Y profesor, muchas gracias por la clase. Mi pregunta es acerca del origen de Israel, porque hay varios académicos, como el arqueólogo y profesor Israel Wittgenstein. Finkelstein, ¿no? Sí, Con su libro La Biblia desenterrada, sí. que él tiene su posición de que el Éxodo, ¿no? Que Abraham y Moisés no existieron, ¿no? Sino que eran relatos fundacionales. ¿Cuál es su posición sobre eso? Mira, realmente la postura de Wittgenstein no es decir no existieron, ¿sí? Sino decir no tenemos evidencia de una realidad historiográfica que nos pueda confirmar que en la época donde supuestamente se narraron los hechos habrían sucedido. ¿Sí? Realmente lo que la arqueología está mostrando es que muchos de los relatos de las escrituras, por una parte, y eso lo vemos aquí, no son tan antiguos como pensábamos, son mucho más recientes, ¿sí? Y lo que tenemos no es, en las escrituras mismas, no es la reelaboración de una historiografía que nos relate las cosas tal cual sucedieron, sino el modo como el pueblo se comprende a sí mismo y comprende su pasado, construyendo un pasado común, un pasado colectivo. Mira que en ese sentido hay un relato que a mí me parece fantástico. De hecho, Finkelstein lo desarrolla también en su estudio arqueológico sobre la Biblia desenterrada, que ustedes lo encuentran en el libro de Josué, en el capítulo 24 de Josué, que corresponde precisamente a lo que es, o lo que se va a llamar en ese contexto, la asamblea de Siquem. ¿Qué tenemos en la asamblea de Siquem? Una reunión de diferentes tribus, de diferentes pueblos, donde van a adoptar un relato común. Y ese relato común les va a dar identidad, ya no como pueblos dispersos o divididos, sino como un único pueblo. Y no solo van a adoptar un relato común, sino un Dios común. Dice, lo leo rápidamente, dice, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas que se situaron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo, esto dice el Señor Dios. Al otro lado del río, ¿qué es lo que viene a continuación? El relato desde Abraham. Y entonces es casi como el resumen de toda la Torá. Es casi como el resumen. Al otro lado del río habitaban antaño vuestros padres, Terac, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a vuestro padre Abraham. ¿Cómo continúa eso? Entonces, verso 14, ahora pues, teman al Señor y servidle perfectamente con fidelidad. El que está hablando es Josué. Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río y en Egipto y servid al Yahvé. Pero si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quién habréis de servir. Verso 16, el pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé nuestro Dios es el que nos hizo subir. ¿Qué es lo que están insistiendo aquí? Pueblos que tienen historias diferentes, que tienen identidades diferentes, aquí se están uniendo en torno a un relato común para construirse entre ellos como un único pueblo y están eligiendo a un único Dios.
¿sí? Es bellísimo eso. Lo que está en juego aquí no es la historicidad o la veracidad que puede estar demostrada arqueológicamente, sino la verdad del creer común que se está construyendo aquí desde la diferencia, desde la diferencia. La perspectiva de Wittgenstein va en esa línea, no es en decir esto existió o no existió, no tenemos evidencia de ello, ¿sí? No tenemos evidencia, pero lo que tenemos son relatos comunes que fundan una comprensión de identidad. Y esa es la apuesta que hace Wittgenstein aquí y que yo hasta cierto punto pues estoy de acuerdo con ello. Muy bien. ¿Se Gracias. acuerdan que les dije que casi, pero porque nos lleva un poquito de tiempo, no sé, cuando ponen así, sacar un autor, poner lo que piense y lo que dice, como que a veces desvirtúa. Les pido por favor, acuérdense que se limiten a lo expuesto, ¿verdad? Ya, Gisela. Buenas noches, profesor. Buenas noches, padre. En la parte que decía de esto de la manipulación de Dios, que para ofrecer se le ofrece incienso, ofrendas. Un poco no podría ser esto de la manipulación de Dios cuando la esposa de Isaac y sus hijos, Esaú y Jacob, dan diferentes ofrendas a Dios. No sé si para obtener beneficios. No sé, no era como una manipulación para que favorezca al uno al otro que la mamá hizo eso. Ay, fantástico ese relato. Lo que tú vas a encontrar allá no es tanto que ella manipule a Dios, sino que ella manipula todo lo que está pasando, ella manipula la historia, ¿sí? Realmente ella es la protagonista. A veces, como se nos ha enseñado que son solo los patriarcas varones los que desarrollan la historia, perdemos de vista estas imágenes de las mujeres que en el caso del ciclo de Isaac, que se desarrolla más adelante con sus hijos Jacob y Esaú, la protagonista es ella, es Rebeca. ¿Sí? Y ella es la que teje los hilos de la historia para que suceda lo que ella quiere y tiene sus favoritos. Sí, el favorito es el hijo menor y en torno al favorito pues va a tejer la narración. Ella es la que la desarrolla. No pensaría tanto en una manipulación de Dios. Lo que tenemos aquí es que incluso Dios actúa a favor de ella, ¿sí? Y sigue los caprichos que tiene ella, pero es bellísimo. Yo les invito a mirar con detenimiento estos relatos que desde el punto de vista narrativo es fantástico, ¿sí? Pero ella es manipuladora en todo el sentido de la palabra. Rebeca, es fascinante, fascinante. Muy interesante tu pregunta en ese sentido. Gracias, Giselle. Ujú. Edgardo Guzmán. Buenas noches. Buenas ¿Hay, noches. hay alguna relación entre el reproche que hace Natán a David y la viña de Nabot? ¿Hay un relato similar o no por el pecado de David? Es muy interesante porque, sí, Edgardo, porque ambos presentan una realidad de profunda injusticia y de injusticia que conduce a la muerte. Y lo que está haciendo Natán, narrándole a David a través de una parábola, que es la parábola de este hombre que tiene su corderita, la encuentran ustedes allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, es para desenmascarar la injusticia de David, que va a ser análoga a lo que va a aparecer allá en el relato de los reyes, ya no como un profeta que denuncia una realidad, sino que es el autor, el narrador que está denunciando esa realidad, ya no al interior de la escena, sino ante el lector. ¿Sí? Es el lector el que se está enterando de la realidad de injusticia que está sucediendo allá y le va a permitir al lector entender la posición que va a tener más adelante Elías con respecto a esta pareja de reyes, a Ahab y a Jezabel. Pero mira que es interesante ese paralelo que estás proponiendo porque hay una realidad monárquica frente a la cual hay una denuncia profética ante una injusticia que se está cometiendo y esa injusticia está llevando a la muerte a unos, especialmente a los más vulnerables. ¿Sí? Interesante ese correlato. Yo creo que valdría la pena profundizarlo mucho más. Y una última, perdón, una última, ¿por qué Dios no quería reyes?
¿Por qué? Perdona. ¿Por qué Dios no quería reyes? No quería reyes para Israel. Bueno, realmente la posición es relativa. Cuando ustedes miran el libro de los jueces y el libro primero de Samuel, van a encontrar relatos donde la monarquía va a ser vista de una manera absolutamente crítica. Incluso Dios mismo va a expresar, es que quieren reemplazarme a mí. ¿Sí? Miren, por ejemplo, la fábula de las plantas, donde se le propone a una que sea nuestro rey, pero ella dice, no, yo estoy ocupada produciendo y dando vida, entonces no voy a perder mi tiempo allá siendo rey. Entonces hay una postura muy crítica, pero también vamos a encontrar la postura en la cual hay una bendición a la realeza. Y entonces también, incluso en la tradición deuteronomista, la divinidad va a garantizar la continuidad de la dinastía de David, manteniendo a sus hijos en la realeza. Entonces, no podemos decir simplemente que haya una postura única con respecto a la monarquía, sino que a través de la narración vamos a encontrar diferentes posturas. Y esto es muy importante incluso en la comprensión de Dios, porque a veces pensamos que el Dios de la Biblia es, como nos lo han enseñado, omnisciente, omnisapiente y que no es inmutable, etcétera. Ese no es el Dios de la Biblia, ese es el Dios de la escolástica, de la filosofía. El Dios de la Biblia tiene que ser entendido también como un personaje narrativo, y en cuanto a personaje narrativo tiene diferentes facetas, diferentes modos de ver la realidad, incluso se arrepiente de lo que hace. Sí, no es permanente, no es un personaje redondo, no es un personaje plano, perdón, sino que es un personaje redondo que es multifacético, y así es importante también mirar la teología. En ese sentido, por eso ya no se habla hoy de teología bíblica, porque no hay una única imagen de Dios, sino que se habla de teologías de la Biblia. Y esas teologías muestran diferentes perspectivas y posiciones como esta frente a la monarquía. Hay diferentes, incluso ustedes pueden comparar la imagen de la historia deuteronomista, que son los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes sobre la monarquía, y la pueden comparar con lo que presenta los libros de crónicas, que es otra cosa, es otra cosa. Muchas gracias. Crónicas que quiere recuperar la historia de David. Violeta, muy bien. Buenas noches. Sí, yo quería hacer una consulta porque me surge mucho la duda y créame que no quería hacerla, pero no me quiero quedar con esta inquietud. Ante todo, gracias, doctor, por esta ponencia de verdad muy, muy interesante y sobre todo porque nos abre todo un panorama para poder entender de cierta manera cómo se constituye la Biblia, ¿no? Ahora, mi pregunta en función a lo que vengo escuchando, si se toman los mitos de cierta manera como para inspirados a hacer el Génesis, yo, bueno, sé que de pronto no es parte de lo que ahora se habla, pero mi duda es, ¿por qué entonces no se consideran a los libros apócrifos para poder también un poco entender el Evangelio, el Nuevo Testamento? Oye, qué interesante. Bueno, de hecho, yo acompaño desde hace ya varios años un curso de literatura apócrifa, ¿sí? En la Universidad Javeriana, para entender mejor el Nuevo Testamento. Y de hecho, para entender los diversos movimientos y formas de pensar que hubo en el cristianismo de los orígenes, en los 5 primeros siglos, si uno no mira la literatura apócrifa, no capta este contexto que hay. Lastimosamente, hay unos imaginarios sobre los textos apócrifos. A veces uno piensa que si abre un evangelio apócrifo va a salir azufre y va a empezar a echar candela y todo esto. No, la literatura apócrifa hace parte de estos contextos que no quedó en el canon. Es decir, lo que caracteriza lo apócrifo en cuanto oculto es que no fue reconocido como canónico, como inspirado, pero eso no niega
que sea una fuente importante para la comprensión de los textos que tenemos y para la comprensión de la historia, en el caso particular del cristianismo mismo. Yo invito a hacer un estudio crítico de este tipo de literatura. Hay que conocerlo, incluso porque detrás de este tipo de literatura vamos a encontrar creencias y prácticas que van a ser desarrollados por el cristianismo incluso más ortodoxo, más ortodoxo. Lo hablo, por ejemplo, desde la tradición católica, de la cual hago parte. Uno no entiende comprensiones o incluso dogmáticas como la Inmaculada Concepción de la Virgen o el nacimiento de la Virgen, sino mira el protoevangelio de Santiago, que es un texto apócrifo. ¿Sí? O los relatos de la dormición de María, de la cual va a surgir precisamente la comprensión de la Asunción, que hacen parte de literatura apócrifa, también son fuentes y permiten entender ese marco de creencias que ya existe desde el cristianismo en los primeros siglos, pero vale la pena conocerlo sin susto, sin miedo. Incluso ya encontramos estudios críticos donde hay buenas introducciones con notas al pie de página que nos ayudan a entender qué es lo que se está relatando, no para historizarlo, es decir, no para decir esto sucedió como lo está narrando el texto, sino para entender cómo se creía en algunas comunidades que de pronto no llegaron a ser reconocidas más adelante por la tradición oficial, pero que hacen parte de los modos diversos de creer. Bueno, muchas gracias, profesor. Ahí tenemos como que la invitación para un curso a la mejor. Estoy pensando en un curso sobre la infancia narrativa, a lo mejor para Adviento, pero usando los evangelios apócrifos, que sería ahí genial, ¿verdad? Pero vamos a ver, ahí tenemos mucho material. Pero primero hay que familiarizarnos con los evangelios que tenemos, con el Nuevo Testamento, para que podamos después saborear más las otras voces de los perdedores. Siempre la teología de los perdedores es más interesante de lo que nosotros pensamos. Muchas gracias, doctor Alberto Casas. Cuídense todos. Nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. Que tengan buenas noches.